Bueno, gente, acabo de radicar, gente, la denuncia penal, gente, por el presunto delito de homicidio y alteración en la escena del crimen del coronel Dávila. Esto no puede quedar en la impunidad. Si logramos, gente, que un fiscal correcto impute cargos, esto se convierte en un crimen de Estado. Aquí tenemos la denuncia radicada en la fiscalía. Esperemos que un fiscal sea recto y que procese al escolta por el presunto delito de homicidio y alteración, y procese a los funcionarios del CTI quienes participaron en ese operativo. Que se sepa la verdad sobre estos hechos. Bogotá, 27 de junio del 2023. Señor Fiscal Francisco Barbosa, denuncia penal contra el señor Osman Javier Galeano por los presuntos delitos de homicidio y alteración de elementos probatorios en el caso del coronel Dávila y los miembros del CLI quienes participaron en el lugar de los hechos del coronel Dávila por los presuntos delitos de prevaricato por acción concierto para delinquir falsedad de documentos privados. Yo, Nicolás Jurado Monsalve, identificado con CUDO a su despacho para promover acción penal por los siguientes hechos. Hay muchas alteraciones en la investigación de la muerte del teniente coronel Dávila. En los hechos que se han publicado en diferentes medios de comunicación, que da muchas dudas sobre el asesinato del teniente coronel y cómo la fiscalía manipuló la escena del crimen en la rueda de prensa que dio la vicefiscal Marta Mancera. El señor del Kiki Acevedo le mintió al país cuando dijo que el arma se había encontrado en el cuerpo del teniente coronel. Es muy claro que el arma fue colocada en el cuerpo del teniente coronel, pero el arma no fue encontrada en la escena del crimen. Tal y como lo ratificó el escolta Osman bajo la gravedad de juramento que le había cogido el arma del lugar de los hechos. Es muy grande que la fiscalía pretenda hacer un montaje en un crimen de Estado, porque los miembros del CLI alteraron la escena del crimen porque la fiscalía sale en rueda de prensa a engañar al pueblo colombiano. Dijo el mismo escolta que él había cogido el arma de la escena del crimen, porque la fiscalía no inició esa investigación como un homicidio porque los miembros del CLI no pusieron a disposición de un fiscalía al escolta. Es un deber de todo funciones de la policía del CLI y de los militares capturar a una persona en el lugar de los hechos. En flagrancia aquí no pasó. Aquí todos los que estuvieron en el lugar del crimen cometieron el delito de prevaricato por acción y omisión y permitieron la alteración de la escena del crimen. Dijo la señora vicefiscal que al escolta se le había encontrado pólvora en sus manos, pero que eso era porque había tocado el cuerpo. Porque se oculta ese asesinato en un suicidio, hay suficientes pruebas para imputación al escolta del delito de homicidio y destrucción de elementos probatorios en la escena del crimen. ¿Cuántos años tiene ese escolta en la policía, aún sabiendo que una escena de un crimen no se puede alterar? Lo que sí hay pruebas es que el coronel Dávila fue asesinado con el arma de su escolta. Hay suficientes pruebas como en el video donde se mira al escolta asustado en la tienda comprando según un agua, pero después dice que una soda. Porque la fiscalía está protegiendo al escolta de un homicidio y de la alteración de la escena del crimen. Porque no fue capturado de forma inmediata, el escolta en la escena del crimen no eran competencia del CLI ni de la SIJIN, ni de la DIJIN, ni de ninguna otra autoridad para dejar libre al escolta en la escena del crimen. En el momento en que se allega a una escena de un asesinato, es la obligación de los funcionarios capturar y colocar a disposición de un fiscal. El fiscal determinará si imputa o deja en libertad a la persona mientras se sigue la investigación. Porque los miembros que participan en investigación prevaricaron al dejar al escolta en libertad o al negarse a capturar al escolta al dejarlo en libertad no tenían competencia. Eso solo le correspondía a un fiscal. Pero si tenían competencia para capturar y no lo hicieron en ese momento,
Como dijo la Fiscalía Marta, todos eran sospechosos, y si eran sospechosos, ¿por qué no se captura al escolta? No puede un funcionario del CI dar un dictamen en el lugar de los hechos. No tiene competencia. La competencia es recolectar las evidencias y hacer un informe para que un fiscal tome una decisión sobre ese informe. Los funcionarios debió haber capturado al escolta mientras se investigaban los hechos. Ahora, en ningún momento, la Fiscalía ha probado que el escolta hubiera dejado su arma en la camioneta. No hay elementos probatorios. La Fiscalía ha engañado al pueblo colombiano con un montaje, sin elementos probatorios, que el escolta hubiera dejado su arma tal como lo afirma él mismo. La Fiscalía engaña al decir que no se encontró que el coronel hubiera tenido algún golpe o lesión por fuerza, pues esto no da para que la Fiscalía diga que fue suicidio, pues hay evidencia que puede probar que una persona puede hacer fuerza con otra y no queda marca o lesión. Porque la Fiscalía no tiene la teoría que el escolta, al llegar a la camioneta, le apuntó al coronel en la cabeza, y cuando el coronel intentó quitar el arma de su cabeza, ahí fue donde quedó la pólvora encontrada. Código Penal. Código de Procedimiento Penal. Artículo 301. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando 1. La persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. 2. La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución, o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. 3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. 4. La persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito, en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprehendida inmediatamente después. La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo. 5. La persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Parágrafo. La persona que incurra en las causales anteriores solo tendrá 1/4 del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Código Penal. Artículo 454. Colombia. Código Penal. Artículo 454. Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El que, para evitar que se use como medio cognoscitivo durante la investigación o como medio de prueba en el juicio, oculte, altere o destruya elemento material probatorio de los mencionados en el Código de Procedimiento Penal, incurrirá en prisión de 4 a 12 años y o multa de 200 a 5.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Colombia Art. 454 CP. En el Código Penal de Colombia, se regula el homicidio a partir del artículo 103. El que matare a otro, incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Artículo 103 del Código Penal. La acción típica se configura por el verbo matar, esto es, privar de la vida a otra persona. La muerte tiene que ser una consecuencia de la manera de obrar del autor. Cualquier persona puede ser el sujeto activo del delito de homicidio. El delito de prevaricato se trata de un acto ilegal en el que un funcionario público, con pleno conocimiento de que su decisión no está respaldada por la ley, decide tomarla de todas formas, es decir, cometer un ejercicio ilícito de su servicio en el poder. Tipos de prevaricación. El delito de prevaricato está regulado por varias leyes y artículos.
El Código Penal colombiano establece que el prevaricato por acción es un delito que se comete cuando un servidor público dicta una resolución injusta a sabiendas de que va en contra de la ley, y está tipificado en el artículo 413 del Código Penal colombiano. Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de 48 a 144 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses. Artículo 413 del Código Penal de Colombia. Por otro lado, el prevaricato por omisión, es decir, cuando un funcionario público se niega a tomar una acción que debería tomar según su cargo y atribuciones. También está considerado como un delito grave y está regulado por diversas leyes y artículos, como el artículo 414 del Código Penal colombiano y la Ley 734 de 2002. Prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses, multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses. Artículo 414 del Código Penal de Colombia. Código Penal. Artículo 340. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de 48 a 108 meses. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. La pena será de prisión de 8 a 18 años y multa de 2.700 hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos. Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, la pena será de prisión de 6 a 12 años y multa de 2.200 hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Colombia Art. 340 CP. Código Penal. Artículo 289. Falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de 16 a 108 meses. Código Penal. Artículo 416. Abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto.
El servidor público que fuera de los casos, especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Colombia Art. 416 CP. Prueba portar. Téngase como prueba la declaración del señor escolta Osman Javier Galeano, en donde dice que cogió el arma después de asesinar al teniente coronel. Téngase como prueba la declaración de la vicefiscal Marta Mancera, donde en rueda de prensa dijo que el escolta había tocado el cuerpo, lo cual mintió en eso la vicefiscal, pues el escolta en su declaración dijo que había comido el arma, o sea que la fiscalía hizo un montaje y colocó el arma en la escena del crimen. Esto es muy claro, el escolta tenía su arma en la mano. Cuando encontraron al teniente coronel Dávila asesinado, en ningún momento se le encontró el arma al coronel en sus manos, ni en la camioneta, por lo tanto, es un homicidio y no suicidio. De esta manera la fiscalía debe tomar ese caso como homicidio, no como suicidio como lo han querido montar. Téngase como pruebas. Llamar a declarar a varios escolta, para que estos digan si es de costumbre dejar el arma en función del servicio. Por lo tanto, la teoría de dejar el arma se caerá por su propio peso. Eso solo lo cree la fiscalía, que un escolta deje su arma en cualquier lado. Téngase como pruebas. Los videos donde se ve al escolta asustado en la tienda y sale 2 veces a mirar hacia la camioneta, esto es una forma sospechosa. La fiscalía debe imputar cargos para que sea un juez de la República quien decida si es culpable o no. Aquí los implicados: ATT Nicolás Jurado Monsalve.